bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros en este día. El título del mensaje: falso pastor y profeta. Repito, falso pastor y profeta. La semana pasada estuvimos viendo la historia de un profeta al cual le habló su asna. Estuvimos hablando del profeta Balaam. Este profeta tenía un problema que tenía que ver con su corazón. Era un corazón dividido. Por una parte, quería el profeta servir a Dios correctamente, pero por otro lado, su corazón estaba inclinado al interés propio, estaba inclinado al dinero, a la ganancia. Este profeta vivía de sus profecías. Este profeta vivía de esa labor, ese era su trabajo. Pero él tenía inclinación hacia las ganancias, incluso si fuesen deshonestas, aunque él no lo decía, él no lo expresaba. Él expresaba que servía a Dios y que lo quería hacer correctamente. Entonces, en esta historia vimos que un rey llamado Balac, de la región de Moab, quiere contratar a este profeta para que maldiga al pueblo de Israel que está en las llanuras de Moab. No ha entrado el pueblo de Israel, no es la intención del pueblo de Israel invadir Moab. Sin embargo, este rey está un poco asustado, estaba admirado porque ya el pueblo de Israel había vencido al pueblo de los amorreos, que antiguamente pues habían derrotado a su propio pueblo, al pueblo de este rey, a los moabitas. Eso le dio terror y quiso contratar entonces al profeta Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Le envía 2 comitivas, primero una, el profeta dice que no, porque Dios no le da permiso, le envía otra, y entonces este profeta vuelve a insistir delante de Dios porque él quiere la ganancia que se le envía, y mucho dinero. Él quiere pues tener ese ingreso. Y entonces el Señor le dice: sí, te voy a dejar ir, pero solo vas a decir lo que yo te diga. En este momento se me viene a mí la mente de que de alguna manera Dios quiso como también pues que este profeta tuviese su ganancia, porque es muy posible que sí le pagaron alguna parte, por lo menos la mitad de todo ese dinero, porque el hecho de que él fuese simplemente ya era una ganancia, un ingreso más para ese profeta. Así que Dios le permite ir, pero bajo la condición de que solamente iba a decir las palabras que Dios le dijese. Este profeta se va para allá, se va en un mes de viaje con la comitiva que se le había sido enviado. Se va pues hacia las tierras de los moabitas. Y un mes después, porque la travesía dura un mes, o duraba un mes desde Mesopotamia, que era donde él vivía, hasta la tierra de Moab. Y Balac lo recibe, el rey Balac lo recibe con grandes honores, con un banquete, lo recibe de tal forma que para que se sienta bien, se sienta contento, se sienta feliz. Y al día siguiente, pues entonces comienza el trabajo. Y el rey Balac, en 3 ocasiones diferentes, en 3 lugares diferentes, pues le dice que maldiga. En un lugar hizo tal y como el profeta Balaam le había dicho que tenía que preparar un altar. Preparó el altar y a la hora de maldecir, a la hora que el profeta iba a hablar, habla el profeta las palabras de Dios, y las palabras de Dios eran bendición para el pueblo de Israel. El rey Balac, que lo había contratado para maldecir, ve que no sale maldición sino bendición, se enoja un poco
Intenta una segunda vez y así sucede lo mismo. Hasta una tercera vez sucede lo mismo. Y ahí termina la historia. Regresa el profeta Balaam a su territorio y allí termina esa parte, que es lo que sucedió después. Lo que sucede después es que por alguna razón que no está en números, sino que no está en ese versículo, perdón, ese capítulo de Números 23 o 24 o 25, sucede que las mujeres moabitas se introdujeron en el pueblo de Israel que estaba en la llanura de Moab, juntamente con las mujeres madianitas, y sedujeron a los hombres de Israel, sedujeron al pueblo de Israel y comenzaron a mezclar, habiendo fornicación, habiendo adulterio y adoración o idolatría al Baal Peor, que era el ídolo el Dios que gobernaba, el Dios, el Dios que ellos adoraban. Y fue allí que el Señor, pues entonces se enoja contra Israel y se produce una gran mortandad. Bueno, esa es otra historia de la que sucede. Sí, meses antes, muy cerca, meses antes de entrar a la tierra prometida. Cuando sí entraron esta vez, pero esta generación no había aprendido lo que debió haber aprendido en el desierto. No lo aprendieron sus padres y también esta generación tampoco lo aprendió. Llevaron a la tierra prometida por gracia y por misericordia. Pero recordemos que sus padres murieron todos en el desierto por 40 años por desobedecer entrar a la tierra prometida. Así que sabían que ya tenían la lección profetizada de que si no entraban podía pasar posiblemente lo mismo. Bueno, veamos qué pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De quién fue la estrategia de que introduciendo mujeres moabitas y madianitas en el pueblo de Israel, podía el pueblo de Israel caer en fornicación, adulterio y por lo tanto también en la adoración a los dioses que esas mujeres tenían? Y así fue. El pueblo cayó en ese gran pecado. De esa manera fue que los moabitas vencieron al pueblo de Israel sin armas, sin guerra. Esa fue la manera, esa fue la estrategia inteligente y astuta del rey Balac para pues derrotar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, una vez que fue juzgado por Dios, que no fue destruido, ese pueblo prosiguió su camino hacia la tierra prometida y el rey Moab pues cumplió su objetivo, que era que ellos se alejaran y que ellos saliesen totalmente diezmados, porque murieron miles de miles, porque Dios envió una plaga como castigo, envió una mortandad y murieron miles de miles. No recuerdo si fueron 23,000 o 24,000 hombres del pueblo. Pero en Números capítulo 31, verso 16, nos da una pista más de por qué fue o qué fue lo que pasó. Dice así, Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas, ¿quiénes son ellas? Las mujeres moabitas y las madianitas. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, que era el dios, el ídolo, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces aquí vemos que aquí Moisés dice que por consejo de Balaam, se cree entonces que antes de que Balaam debido a que Balaam no tuvo éxito, pues Balaam le dio un consejo, le dio el consejo al rey Balac y le dijo, mira, la manera que yo veo que ellos pueden ser derrotados es por su propio Dios. Así que haz que pequen. ¿Y de qué forma puedes hacer? Y le da la estrategia. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice así. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Pero le dice a la iglesia de Pérgamo,
aquí en este verso. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que se le dice a la iglesia de Pérgamo. Entonces vemos aquí que nos da otra pista, que Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿De qué manera? A través de la fornicación y a través de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ese fue pues el desliz del pueblo de Israel. Según de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 16, dice así: han dejado el camino recto, dice el Señor, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces aquí tenemos, primeramente que Apocalipsis nos dice que hay un camino de Balaam, es decir, un estilo de vida. Y ahí también, según de Pedro capítulo 2, nos dice que hay una doctrina de Balaam. Judas capítulo 1, verso 11, dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Sí, fueron hombres que pecaron y que son de ejemplo hoy: Caín, Balaam y Coré. Muy bien, conclusión que vemos de acá. El camino de Balaam, según segunda de Pedro, es la motivación que tenía él en su corazón. Él en su corazón buscaba el lucro personal y el éxito humano haciendo uso de las cosas de Dios. Así que cuando se le dice aquí en 2 de Pedro que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, es el interés propio de la persona, el interés propio de aquel que se dice ser hijo de Dios y que se desviaron en su corazón, fueron desviados. Implica también esto a los pastores, implica también a los profetas, sí, porque no fue una persona corriente Balaam, fue un profeta. De alguna manera tenía ese privilegio, el privilegio de dar palabra de Dios, el privilegio de que Dios le comunicase algo que él quería hacer. Y este profeta pues cayó en gran pecado debido a su corazón que no estaba correcto. Quería, sí, el profeta servir a Dios, sí. Quería el profeta obedecer a Dios, también sí quería. Pero de poco sirve una persona que quiera obedecer a Dios si su corazón no es íntegro. Si su corazón pues está mal, su corazón está alterado, su corazón está en dos corrientes, la corriente de Dios y la corriente propia. Esto nos enseña que tenemos que examinar nuestro corazón. Fue el talón de Aquiles del profeta Balaam. Sí, ese fue el talón de Aquiles, el camino de Balaam. Ahí tenemos que tener cuidado, que ninguno de nosotros ande o esté en ese camino. El camino de Balaam es que siendo hijo de Dios, yo comience a hacer cosas por interés personal sin hacer lo correcto, de una forma ilegal, de una forma tramposa. El camino de Balaam es hacer, por ejemplo, negocios ilícitos siendo cristiano. Esa persona está en el camino de Balaam. No solamente se trata de servir a Dios de forma equivocada, sino se trata de vivir como persona, como hijo de Dios, equivocadamente
en función de una ganancia que no es legal, una ganancia que de alguna manera puede ser deshonesta. Entonces algunos cristianos se permiten esos trucos en su vida, en sus negocios, con fin de ganar un poco más de dinero. Y si es así, lo podrían permitir también dentro de la iglesia, lo podrían permitir también dentro del reino de Dios. Están siguiendo la doctrina de Balaam. Personas que negocian las cosas en función del dinero. Sí, bueno, sí, y no solamente el dinero, ventajas de alguna forma. Si es ventajoso para mí o para lo que yo quiero, podría entonces negociar y saltarme ciertas cosas y ciertos principios bíblicos con tal de ganar lo que pues puedo ganar. Eso es seguir el camino de Balaam. En Judas dice del error de Balaam: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, Judas 1:11, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Así lo llama Judas. Ese error de Balaam es la ceguera espiritual. Caminar tercamente hacia el peligro cuando azotaba, por ejemplo, el asna, y es que tenía enfrente al ángel con la espada desenvainada, que por el asna fue que se salvó el profeta. Ignoró este profeta las advertencias de Dios. Caminó tercamente hacia el peligro. Tuvo ceguera espiritual. Cuídate del error de Balaam, de no estar tú en un error que debido al pecado, que debido a la falta cometida, te ciegas espiritualmente. Sí, porque el desobedecer a Dios ciega espiritualmente. Tenías cierto don de percibir lo que Dios quería y ya no tienes el don. Ya te sientes frío, te has apartado, podrías estar también cometiendo ese pecado de estar en el error de Balaam, en la ceguera espiritual producto de decisiones que pudieras haber tomado en tu propio beneficio a costa de haber sacrificado o haber renunciado a algo que Dios te estaba exigiendo, te estaba diciendo. Y vemos Apocalipsis, que habla de la doctrina de Balaam, Apocalipsis, que dice así, vuelvo a leer, Apocalipsis 2:14, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y comer fornicación. Entonces, esto de la doctrina de Balaam implica pues la manipulación y la seducción. Usar la manipulación y la seducción para enseñar o para hacer caer a los hijos de Dios. Si las armas espirituales no funcionan, usar, por ejemplo, el compromiso moral o el compromiso cultural para debilitar la obediencia del pueblo de Dios. En el caso de la iglesia de Pérgamo, los líderes lo que hicieron fue negociar con el sistema mundano, humano, para evitar ellos la persecución. Entonces, los que tenían la doctrina de Balaam comenzaron a decir, no pasa nada si comemos cosas sacrificadas a los ídolos. No pasa nada si participamos de algunas reuniones que ellos hacen hacia sus dioses. Podemos regresar a la iglesia, a la congregación, y siempre Dios nos va a perdonar porque hay gracia y hay misericordia de Dios. Es mejor hacerlo así a que seamos perseguidos y perdamos todas nuestras posesiones. Esa era la doctrina de Balaam. Estaba incitando al pueblo de una manera que parecía como que estaba aprobada por Dios, al menos por los líderes, de que ir a esas reuniones y a practicar lo que se hacía en esas reuniones, que eran comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero también fornicar, porque las doncellas del templo
pues fornicaban con aquellos que estaban allí, las doncellas, las que servían en el templo, pues fornicaban con los que llegaban a estas reuniones. Por eso era muy famoso el hecho, y era muy atractivo para la gente, sobre todo para los hombres, participar de estos encuentros religiosos. Eso era la doctrina de Balaam. Entonces veamos aquí entonces el camino de Balaam, el error de Balaam y la doctrina de Balaam. Esto nos lleva entonces a la falsedad de que de esa manera, por esa desviación del corazón, por estar el corazón partido y no estar íntegro delante de Dios, es que ocurren estos desvíos espirituales. Estos desvíos espirituales llevan a la persona a la falsedad dentro de la iglesia, a la falsedad dentro del pueblo de Dios. Por eso el tema de este mensaje, falsos pastores y profetas. Vamos a ir a leerlo en Judas capítulo 3, capítulo 2. No, vamos a ver. Vamos a leerlo en Judas capítulo 2. Dice así. Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a leerlo desde el verso 1. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjese bien, se introducirá dentro de las iglesias, no todas, pero sí muchas, herejías destructoras de una forma encubierta, es decir, de tal forma serán manifestadas, serán expuestas, serán predicadas, o habrán versos bíblicos de donde apoyarse para introducir herejías destructoras que destruyen la vida espiritual de las personas. Sigue ahí hablando el verso 1, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, esto trae destrucción en un momento, no instantánea, no inmediata, sino repentina. Es decir, la destrucción será de un día para otro, pero podría durar tiempo para que eso se manifieste. Verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, dando a entender de que son líderes, de que son pastores y son profetas, igual que el profeta Balaam. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, la gente hablará. La gente que no es cristiana hablará, criticará a esa iglesia, criticará a esos pastores, a esos profetas. Y por avaricia, verso 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, por interés propio, por interés al dinero, por avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fingirán que son cristianos de verdad. Engañarán a muchos al hacerlo. Sobre tales, dice, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor entonces librar de tentación a los piadosos?
El Señor los librará y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, unos serán protegidos, otros serán castigados por seguir la guianza de estos pastores y profetas que están desviando al pueblo y el pueblo no se da cuenta. Hay fingimiento. Seguimos en el verso 10. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ya que tienen, gloria a Dios, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Conoce usted pastores, profetas que calzan acá con gozar de delicias cada día? Estos son inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Claro, no te van a decir ellos, yo soy un adúltero. No te van a decir ellos, yo soy fornicario. No, ellos fingen ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes con Dios. Sí, las flojas, las que no están en comunión íntima y no pueden tener revelación de la mentira y la falsedad. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Por qué se han extraviado? Por tener un corazón doblado, por tener un corazón partido. Por un lado, se quiere servir a Dios y por otro lado, se quiere buscar el interés y el beneficio propio. No se trabaja por amor. No se sirve por amor a Dios ni amor a las personas. Se sirve por interés personal. El amor queda para la predicación, pero no para vivirlo esa persona personalmente. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Sí, pero no parecen fuentes sin agua. Parecen llenos, dan la impresión. Y hasta pudieran tener algún tipo aparentemente de don, pero creen que es de don de Dios cuando no es don de Dios. Amados hermanos, si tú ves que alguien anda adivinando, no le digas y no creas que tiene un don de profecía, ni que tiene un ministerio de profeta. La adivinación no es de Dios. Y hay iglesias que permiten personas que ministren con la palabra de Dios y después estén hablando en adivinación, cosas que a Dios no le interesa manifestar. Dios no tiene ningún tipo de interés en hacerte ver cómo se llama tu abuelo. Dios no tiene ningún tipo de interés en hacerte ver qué hiciste hace 4 días atrás. Y hay ciertas cosas que se hace uso de esto, de los falsos profetas y aún pastores que hacen uso de estas seducciones y manipulaciones para convencer y engañar al pueblo
que no está entendido de cómo es Dios. Estos son fuentes sin agua, dice el verso 17, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Son esclavos de corrupción. Fueron vencidos por la corrupción. Son ministros corruptos. ¿Sí? No te dicen que son corruptos y pudiese ser tal vez que alguno estuviese engañado, pero parece que muchos conociendo la verdad, hacen uso de estos timos, de estos trucos, de estas seducciones, fingiendo y aparentando ser lo que no son. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, se escaparon de la contaminación del mundo, porque empezaron bien, pero se enredaron otra vez en ellas, son vencidos entonces. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, ahora son peor que cuando eran incrédulos. Ahora son peor que cuando eran inconversos, pero no lo manifiestan, porque son hombres y mujeres que tienen ministerio, que empezaron bien, pero se desviaron, pero no manifiestan su desviación. Son manipuladores y seductores, engañadores. Verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Empezaron bien, pero terminaron mal y peor que antes. Regresaron al pasado, a una vida peor, a una vida ya de interés. Porque, hermanos, cuando se permite esto, la frialdad del corazón, cuando la comunión con Dios no es una comunión sincera, llena de humildad y reconocimiento de nuestra incapacidad y nuestra pecaminosidad, cuando nos volvemos super cristianos, entonces comenzamos a desviarnos. Somos engañados por las doctrinas y por las seducciones de las cuales se nos predica muchas veces. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Que el corazón humano puede traicionar la intención de la voluntad de Dios con respecto a lo que uno tiene que hacer o cómo se deben hacer las cosas. Hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores dentro de la iglesia. No están fuera, están dentro de la iglesia. Y si están dentro de la iglesia, están predicando como pastores, están pastoreando, están profetizando y están haciendo la función de servir aparentemente al reino de Dios. Pero su corazón los ha traicionado porque no se han rendido completamente en su yo, en sus deseos carnales y en su avaricia. No las han rendido correctamente delante de Dios. Así que no basta obedecer. Esto es lo que aprendemos también. No basta obedecer simplemente, sino que es necesario obedecer, pero con la intención correcta en el corazón. Recuerda eso, hermanos. Si tú que sí quieres obedecer a Dios, pregúntate, ¿estoy obedeciendo con la intención correcta en mi corazón?
Hace poco, no hace mucho, el Señor, y yo le compartía esto al equipo de intercesión de nuestra iglesia, que no basta la obediencia, obedecer a Dios, sino que lo que es correcto es obedecer no porque Dios lo dijo, inclusive, sino obedecer porque amamos a Dios. Lo que nos debe mover nosotros a obedecer es el amor que le tenemos a Dios. Es el amor que le tenemos a Él, el aprecio que le tenemos a Él. Pero no un amor superficial, no un amor carnal, no un amor humano, sino un amor lleno con todo el corazón, un amor que venga del Espíritu, que venga en función de la relación que tenemos y el conocimiento que tenemos de Dios. Gloria a Dios. Así que no basta obedecer simplemente, hermanos, sino que hay que hacerlo con el corazón correcto, con la intención correcta. Esto implica algo, que el corazón tiene que ser transformado. Ahora, Dios nos ha dado un corazón. Si Dios nos ha dado un corazón nuevo, ¿cómo es que el corazón debe ser transformado? ¿De qué hablamos cuando decimos que el corazón debe ser transformado? Bueno, de que estamos hablando de que ese corazón tiene que crecer y tiene que alinearse a las cosas de Dios. Estamos hablando de que ese corazón debe ser puro. Sí, Dios te dio un nuevo corazón, pero ¿qué le metes a ese nuevo corazón tú? Tú le puedes meter a ese nuevo corazón cosas buenas o le puedes meter a ese corazón cosas malas. Tú puedes ensuciar ese corazón. El Espíritu Santo está para escribir la ley de Dios, su palabra en este corazón. Pero nosotros también, al ser nosotros el dueño de ese corazón, podemos afectar y ensuciar ese corazón. Así cuando decimos que es necesario que transformar nuestro corazón, es que aprendamos a alinear nuestro interior, nuestro corazón con la palabra de Dios. Y que evitemos nosotros caer en la codicia, en los intereses propios, en los beneficios, buscar las cosas por mi propio beneficio. ¿Qué más aprendemos? Que es necesario, importante ver el mundo espiritual. Es muy importante ver el mundo espiritual para no cometer errores en el terreno natural. Porque aquí así lo hizo Balán, ¿verdad? Balán comenzó a golpear a esa asna porque estaba ciego espiritualmente, comenzó a cometer un grave error sobre ese animal. Lo pudo haber hecho Balán sobre una persona, pues no azotarla, sino hacer cualquier otra cosa, cualquier error grave a una persona por ceguera espiritual. Entonces, es necesario que nosotros estemos siendo conscientes de las cosas espirituales. Si tú tienes un don de visión, cuida de no perder el don de visión. Si pierdes el don de visión, lo pierdes por el pecado que has cometido y el asunto puede llegar a ser tal que te roben el don. Satanás, los demonios pueden robar el don. Y hay algunos que no son robados, pero son manipulados. Les quitan el don de Dios y le ponen otro don, un don ya desviado. Y tú crees que es Dios quien te está hablando y no es Dios quien le está hablando. Eso pudiera suceder. Cuidemos el don que tenemos. ¿Cómo? Siendo santos. ¿Cómo? Santificándonos. ¿Cómo? Cerrando las puertas. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos el ministerio que tenemos. Tienes ministerio de profeta, cuida tu ministerio y cuida tus dones. Tienes ministerio de pastor, cuida tu ministerio, cuida tus dones. ¿Qué aprendemos además? Que un pecado se comete sin consumar el acto mismo. ¿Qué fue lo que pasó con este profeta? Solo con pensarlo en su corazón y ser seducido por ese pensamiento se comete ese pecado. Y eso fue lo que sucedió. El corazón estaba partido a la mitad. El corazón no era íntegro en Balán. Estaba seducido por la avaricia.
Y por otro lado, sí quería Balaam obedecer a Dios. Había un deseo de Balaam de obediencia al Señor, pero su corazón no era el correcto. Estaba obedeciendo con un corazón desviado. Estaba obedeciendo con un corazón que no era íntegro. ¿Qué debo poner en práctica? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo enfocarme en el corazón que tengo. De que este corazón esté aprendiendo, esté cambiando. Cambiando significa que esté siendo renovado con las cosas de Dios. Que esté siendo alimentado con las cosas del Señor, no con lo que otros dicen, no lo que con un libro dice, no con lo que el mundo dice. Y eso requiere trabajo. Cambiar el corazón, transformar el corazón, edificar el corazón requiere trabajo. Y cuando digo que requiere trabajo es que debe ser intencional, debe ser una labor diaria de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios debe trabajar edificando su corazón, manteniéndolo íntegro de una forma correcta delante de Dios. Y de esa manera se cuida de no bloquear el don que por el pecado ha sido oscurecido. Eso es lo que debemos hacer. Falso pastor y falso profeta. La mayoría son desviados por la codicia del dinero, por la avaricia. Pero hay otros tipos de desvíos. Puede ser por otro tipo, por la avaricia y la codicia al deseo carnal sexual. Puede ser otro tipo, por la avaricia y la codicia, a otras inclinaciones que no son el dinero, que no es la parte sexual, sino las diferentes atracciones que el mundo nos ofrece y que la carne humana anhela y desea. Para evitar caer en esto, tenemos que tener un corazón y trabajar en él todos los días, un corazón íntegro delante de Dios para servirle a Él como debe de ser, obedecerle a Él por amor, no por ningún interés propio. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela, Padre eterno, y los que la escuchen, Señor, sean exhortados todos, Señor, de tal forma, de tal manera que recapacitemos y tomemos la decisión de estar en el camino correcto. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Haz que esta palabra cale en el corazón de cada hombre y cada mujer que está aquí presente. En el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya. Se ha hecho así. Amén. Hermano, Dios te bendiga.